El centro de Madrid hervía aquel sábado por la tarde. La Gran Vía estaba llena de turistas, familias, jóvenes con bolsas en las manos y músicos callejeros que llenaban el aire con guitarras y cajones. El invierno no era demasiado frío, pero el viento se colaba entre los edificios altos, obligando a la gente a abrigarse con bufandas y chaquetas elegantes. En el interior del centro comercial más lujoso de la zona, la atmósfera era diferente. Luces blancas iluminaban escaparates de vidrio, maniquíes con trajes impecables miraban hacia la calle como si ofrecieran un mundo reservado solo para algunos, y un olor a perfumes caros se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Vinicius Jr. caminaba acompañado por un amigo cercano, con una gorra baja y ropa deportiva sencilla. Había terminado el entrenamiento matutino con el Real Madrid y decidió pasar por aquel centro comercial para distraerse, buscar una chaqueta nueva que había visto en una campaña publicitaria. Estaba acostumbrado a las miradas, a los susurros, a los móviles que se levantaban para fotografiarlo, pero en aquel momento solo quería sentirse un joven normal de 22 años que entraba en una tienda, probaba una prenda y salía tranquilo. Su amigo le señaló una prenda en particular, una chaqueta de cuero negro, con un corte elegante y el precio visible en una etiqueta dorada. Vinicius sonrió, la tomó con cuidado de la percha y la sostuvo frente al espejo. «Esta me quedaría bien, ¿no crees?», dijo en portugués, riendo. Pero no tuvo tiempo de dar un paso más, cuando una mano apareció de repente, y le arrebató la chaqueta con un gesto brusco. El dependiente de la tienda, un hombre de mediana edad con traje ajustado y corbata oscura, lo miró de arriba abajo con una expresión de desdén. «Ese modelo no está disponible para probarse, señor», dijo en castellano seco, con un tono que más parecía una orden que una explicación. Vinicius parpadeó, confundido. «¿Perdón?». Estaba en el perchero, no había ningún cartel. El dependiente soltó una sonrisa ladeada, casi burlona. «Estos productos no son para todo el mundo. Tenemos opciones más adecuadas para usted». Su mirada bajó intencionadamente hacia las zapatillas deportivas de Vinicius, luego subió de nuevo con un brillo de desprecio. El amigo de Vinicius se adelantó, indignado. «¿Cómo que no es para todo el mundo? Está en venta, cualquiera puede comprarlo». El dependiente se encogió de hombros, como quien está acostumbrado a ejercer ese tipo de exclusión sin miedo a consecuencias. Algunos clientes cercanos observaron la escena, unos murmuraban, otros bajaban la mirada, incómodos pero sin intervenir. Vinicius sintió un calor subirle al rostro, no de vergüenza sino de rabia contenida. Recordó otros episodios, en estadios, en la calle, en redes sociales, insultos, gritos de mono, caricaturas crueles. Y ahora, en una simple tienda, otra vez el mismo veneno disfrazado de elegancia. Antes de que pudiera reaccionar, una voz calma pero firme rompió el aire. «Disculpe, ¿qué está diciendo exactamente?». Todos giraron la cabeza. Andrés Iniesta, vestido con un abrigo gris claro y bufanda, estaba de pie a pocos metros, sosteniendo una bolsa pequeña en la mano. Había viajado desde Japón a España para participar en un evento de la Federación sobre Fútbol Inclusivo y había pasado por ese centro comercial casi por casualidad. La gente lo reconoció de inmediato. Algunos susurros de «Mira, es Iniesta», corrieron entre los pasillos. Pero su mirada no estaba puesta en los curiosos, sino fija en el dependiente. El hombre pareció titubear al ver quién lo interpelaba, pero recuperó enseguida la compostura. Solo explicaba que este artículo es exclusivo, reservado para clientes determinados. Iniesta frunció el ceño con suavidad, pero en sus ojos apareció una dureza que no necesitaba levantar la voz para imponerse. «Ese joven es cliente. Ha cogido la prenda de su exposición, como cualquiera. ¿Por qué le niega la posibilidad de probársela?». El dependiente tragó saliva. «Es política de la tienda». «¿Política?». Iniesta dio un paso adelante, colocándose junto a Vinicius, que aún sujetaba la percha vacía como si se hubiera quedado sin palabras. «¿O prejuicio?». El silencio se volvió denso. Algunos clientes sacaron discretamente sus móviles y empezaron a grabar. La escena ya no era privada. El rostro del dependiente se tensó, consciente de que la situación se le escapaba de las manos. Vinicius, con la voz quebrada por la mezcla de rabia y dolor, dijo en castellano claro: «Solo quería probarme una chaqueta. Nada más». Iniesta miró al dependiente con firmeza. «Devuélvale la prenda, por favor». El hombre dudó, pero al sentir las miradas, las cámaras, y la presencia de Iniesta a su lado, cedió. Extendió la chaqueta hacia Vinicius con un gesto brusco, como si le quemaran las manos.
Vinicius la tomó sin mirarle, clavando los ojos en el suelo para no dejar que vieran la tormenta en su interior. «Gracias», murmuró, aunque no iba dirigido al dependiente, sino a Iniesta. El silencio se rompió con aplausos espontáneos de un par de clientes jóvenes que habían presenciado todo. «Bien dicho, Iniesta», gritó uno. El dependiente se puso rojo como un tomate y retrocedió hasta el mostrador, balbuceando algo sobre malentendido. Iniesta se giró hacia Vinicius, apoyó una mano ligera en su hombro. «No tienes que agradecerme nada. Nadie debería pasar por esto». Los móviles seguían grabando. En cuestión de minutos, esa escena viajaría por las redes sociales. En Instagram, en Twitter, en TikTok, se multiplicarían los vídeos con títulos como «Iniesta defiende a Vinicius de discriminación en tienda de lujo». Algunos lo verían como un simple episodio incómodo, otros como una señal clara de que el racismo en España no era un fantasma del pasado, sino una realidad viva. Pero en ese instante, en medio de los focos improvisados de los teléfonos, lo único que importaba era la humanidad de un gesto. Un veterano, respetado por todos, poniéndose al lado de un joven que había aprendido demasiado pronto lo que significa ser herido por prejuicios. Vinicius levantó la cabeza, miró a Iniesta con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Estoy cansado de esto», confesó en voz baja, apenas audible para él. «Siempre lo mismo, en el campo, en la calle, ahora aquí». Iniesta asintió, con un gesto serio. «Lo sé, pero no estás solo». Esa frase, simple y contundente, quedó flotando en el aire, más poderosa que cualquier aplauso. En los ojos de Vinicius, un brillo de alivio se mezcló con la tristeza. Había alguien que lo entendía, alguien dispuesto a ponerse a su lado. La multitud empezó a dispersarse, pero los vídeos ya corrían hacia el mundo exterior. Afuera, la ciudad seguía su curso, los coches pitaban en los semáforos, los turistas se hacían fotos frente a los letreros luminosos. Nadie sospechaba que dentro de esa tienda, acababa de encenderse una chispa que se convertiría en un incendio mediático, social, humano. Horas después, ya en la tranquilidad de un café cercano, Iniesta y Vinicius compartían mesa. Vinicius apenas había probado su bebida, jugando con la taza entre las manos. «Gracias otra vez, Andrés. Si tú no hubieras estado». Iniesta lo interrumpió con una sonrisa suave. «Si yo no hubiera estado, alguien más debería haberlo hecho. Eso es lo que significa respeto». Vinicius bajó la vista, suspirando. «A veces pienso en irme. En dejar todo. El fútbol, España, todo. No sé si merece la pena». Iniesta lo observó con una calma que solo dan los años. No respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde el sol de invierno bañaba las fachadas antiguas de Madrid. Luego, lentamente, dijo: «Eres joven. Tienes talento, tienes voz. Entiendo que te sientas cansado. Pero si cedes, si te vas, ellos ganan. Y tú no puedes permitirlo». Vinicius lo miró, sorprendido por la firmeza en sus palabras. Y en ese momento comprendió que aquel hombre, tranquilo y discreto, que nunca había buscado los focos, escondía una fuerza que iba más allá del fútbol. Así comenzó una relación que ninguno de los dos había planeado. Una conexión entre generaciones, entre estilos, entre historias. Lo que había empezado como un incidente en una tienda, estaba a punto de transformarse en un proyecto mucho más grande, en una batalla compartida contra algo que ambos sabían que no podía seguir escondido bajo alfombras de lujo ni detrás de goles celebrados en estadios. Esa tarde, al salir del café, Vinicius respiró hondo. El aire frío de Madrid ya no le parecía tan hostil. A su lado, Iniesta caminaba con paso tranquilo. Y aunque no lo dijeran en voz alta, los dos sabían que aquello era solo el inicio de algo mucho más profundo. La noche cayó sobre Madrid con una suavidad engañosa, como si la ciudad quisiera amortiguar los ruidos y las heridas del día. Vinicius volvió a su piso sin prisas, con la capucha subida y los auriculares en silencio, más para disimular que para escuchar algo. A cada paso, el eco de las voces en la tienda volvía como un murmullo que no quería apagarse. Había aprendido a convivir con esa clase de ecos, un gesto, una mirada, una frase velada. Pero aquella tarde, con tantas cámaras y tantos ojos clavados en él, se había sentido otra vez niño, solo, expuesto, con el corazón dándole golpes en la garganta. Cerró la puerta detrás de sí, dejó las llaves sobre la mesa, y durante unos segundos se quedó inmóvil en el recibidor, como si hubiera olvidado la razón de estar ahí.
Encendió una lámpara de pie en el salón y la luz cálida resbaló por el sofá gris, por las estanterías donde se mezclaban libros, fotos con compañeros, una camiseta enmarcada con un 10 enorme y un par de botas firmadas. El móvil vibraba sin cesar. Mensajes de compañeros, de su agente, de amigos del barrio, de periodistas. También había cientos de notificaciones en redes. Algunos aplausos, muchos insultos, preguntas que no pedían respuesta. Lo dejó boca abajo sobre la mesa y fue a la cocina. El silencio del frigorífico le pareció de repente una compañía amable. Sacó agua, bebió sin sed, aspiró hondo. Le dolía una parte del cuerpo que no sabía nombrar. No eran músculos, ni articulaciones. Era ese sitio exacto donde a veces se mete el miedo, y que por momentos se confunde con la vergüenza. Le vinieron a la memoria escenas de la infancia en Sao Gonzalo, el polvo de la cancha improvisada, el ruido de las risas, el resoplido al correr, las manos de su madre arreglándole la camiseta con un alfiler, las promesas hechas en voz baja, como si el sueño necesitara silencio para crecer. Pensó en llamar a su madre pero se contuvo. Sabía que ella, del otro lado del océano, reconocería el temblor en su voz. Y no quería preocuparla. No esa noche. Se sentó en el sofá, apoyó la cabeza en el respaldo, cerró los ojos. La escena de la tienda volvía una y otra vez, no por lo que tuvo, aquello fue breve, casi banal, sino por lo que significaba. El dependiente no le había dicho nada que no hubiera oído antes, pero la forma, el gesto, la sonrisa torcida, todo aquello había abierto una grieta que creía calcificada. La vibración insistente del móvil le obligó a volver al presente. Miró la pantalla, Andrés Iniesta. Dudó un segundo y contestó. ¿Aló? Dijo con un matiz brasileño que nunca lo abandonaba. Buenas noches, Vini. ¿Te pillo mal? La voz al otro lado era tranquila, como si fuera capaz de bajarle el pulso a cualquiera. No, mintió. Estoy en casa. ¿Cenaste? La pregunta le hizo sonreír, como si fuese su tío o un vecino. Aún no. Bajo con algo. Estoy cerca. ¿Te parece bien? Quiso decir que no hacía falta, que estaba cansado, que prefería dormir. Pero de su boca salió otra cosa. Ven. Se duchó rápido, se cambió de sudadera, recogió un poco la mesa. Cuando sonó el timbre, había olvidado el orden de las cosas. Abrió, y la figura de Iniesta apareció en el rellano con una bolsa de papel y una bufanda oscura. Olía a frío de la calle y a pan recién hecho. Traje tortilla y pan de un sitio de por aquí. Me dijeron que es decente. Bromeó. Cualquier tortilla es mejor que mi cocina, respondió Vini, apartándose para dejarle pasar. Gracias por venir. Comieron sin prisa. Iniesta preguntó por la familia, por el tobillo lastimado la semana anterior, por el chico de la cantera que había debutado el domingo. No hablaron de la tienda durante un rato, y ese aplazamiento fue, en sí mismo, un gesto de delicadeza. Cuando quedaban las últimas migas, el mayor se recostó en la silla y dijo: Vi los vídeos. Vini asintió, sin mirarlo. Lo siento, soltó, como si hubiera cometido una falta. No por lo que hice, sino por estar cansado de esto. Me da rabia estar cansado. ¿Me entiendes? Te entiendo, dijo Iniesta. El cansancio no pide permiso. Se instala. Y uno cree que aguanta todo, hasta que no. A veces el cansancio no es del cuerpo, es del alma. La palabra alma le sonó extraña y cierta a la vez. Vini cruzó los brazos, como si quisiera abrigarse por dentro. Hoy pensé en dejar de hablar, de opinar, hizo un gesto con la mano abierta. Solo jugar. Meter goles. Ya está. ¿Y te haría bien? Preguntó Iniesta. Vini tardó en contestar. No lo sé. Sería más fácil. Pero no sé si me haría bien. A mí, cuando era chaval, había quienes me decían que no me daría para ser profesional, empezó Iniesta. Era flaco, pequeño, tímido. No encajaba en la idea que otros tenían de un futbolista. Aprendí que siempre habrá un molde que alguien intentará encajarte o que te echarán encima para que no te muevas. Y aprendí otra cosa, que callar no hace que ese molde desaparezca. Solo lo hace más cómodo para los que lo fabrican. Pero tú, Vini lo miró con una mezcla de respeto y un poquito de incredulidad. Tú eres Iniesta. Marcaste el gol más importante de nuestras vidas. ¿Quién se te iba a poner por delante? Se pone la duda, sonrió.
Y a veces la soledad. Y a veces la sensación de que tu voz no es la correcta para decir lo que debe decirse. Mira, Vinny, no vine a darte lecciones. Vine a acompañarte. Eso que pasó hoy te duele, porque no fue solo hoy. Es una cuerda que vibra por todo lo que hay detrás. Pero hay algo que puedes decidir esta noche, si esa cuerda va a seguir sonando sola o si vamos a tocar otra música con ella. Vinny apoyó los codos en la mesa, las manos enlazadas. Una música distinta. La idea, en abstracto, le pareció una luz chiquita en una habitación grande. Pensó en su madre, en su barrio, en los chicos que le escribían desde colegios públicos de Madrid, de Valencia, de Málaga, contándole que se sentían extraños en su propia clase. Pensó en la primera vez que sintió la urgencia de hacer algo más que fintas, y en la segunda, y en todas las veces que se preguntó si valía la pena. Hoy pensé en irme de España, confesó, con la voz más baja. Por un rato, por una temporada, no sé, no por el fútbol, por esto. Iniesta lo miró con gravedad y afecto. Irse también es una decisión. Y a veces es la correcta. Pero asegúrate de que no sea porque te empujaron. Si te vas, que sea porque tú elegiste otro horizonte, no porque te echaron del que te corresponde. Vinny apretó la mandíbula, un segundo apenas. Luego suspiró. El tic-tac del reloj de pared llenó la pausa. Hoy, cuando me arrebató la chaqueta, pensé, otra vez. Y después pensé, podría romper algo. No lo hice. Me quedé quieto, dijo, con un atisbo de vergüenza. No por miedo, por hartazgo. Quedarse quieto no es rendirse, replicó Iniesta. A veces es aguantarse a uno mismo para no hacer más grande el daño. Hay valentías que el mundo no aplaude porque no las ve. Se levantaron para recoger la mesa, como si esa pequeña coreografía doméstica les devolviera una normalidad que ambos agradecían. Iniesta lavó los platos, Vinny secó, con un silencio cómodo, casi familiar. Cuando terminaron, se quedaron de pie en la cocina. La nevera zumbaba, la madrugada iba bajando por los muros. Mañana tengo que entrenar, dijo Vinny. Y hay niños esperándome a la salida, siempre los hay. Me piden fotos, me dan cartas. Hoy no sé qué les diría. Diles la verdad, sugirió Iniesta. Que también estás aprendiendo. Que hoy te dolió, pero aquí sigues. Que no vas a dejar de correr hacia adelante. Y que tampoco lo hagan ellos. Suena bonito cuando lo dices tú, sonrió Vinny, con los ojos cansados. Suena bonito porque es verdad, respondió Iniesta. Cruzaron el salón de vuelta al sofá. Iniesta se detuvo ante una foto en blanco y negro. Vinny, niño, con un balón casi más grande que su torso, en una calle de su barrio. Había algo en esa mirada, una mezcla de terquedad y alegría que no se había ido del todo. Tienes que cuidar a este, dijo, señalando al niño. Ese no pensaba en la X ni en Trending Topics. Solo quería jugar. A ese no se le humilla con una chaqueta. Vinny se mordió el labio inferior. La imagen le devolvió una fuerza antigua, como cuando se amarraba los cordones en una cancha de tierra y sentía que nada podría detenerlo. Se volvió hacia Iniesta. ¿Tú crees que sirve de algo que hable? A veces siento que no escuchan. O que escuchan solo para burlarse más. Hablar sirve, pero no siempre como uno quiere. A veces sirve en alguien que no conocerás nunca, replicó Iniesta. Y además, hablar no es lo único. Hacer también sirve. Crear lugares donde la burla se quede afuera. Construir campos, abrir puertas, desayunar con niños que no comen bien. Hacer pequeñas cosas que no salen en los titulares. Tú viniste a España para un evento, ¿no? Sí. Un encuentro sobre fútbol y convivencia. Viejos y jóvenes, clubes y escuelas. Esas cosas que parecen simbólicas hasta que empiezan a mover de verdad los hábitos. ¿Y sí? Vinny vaciló. ¿Y si armamos algo? No un discurso. Algo que se toque. Un sitio donde los críos se sientan. Buscó la palabra, seguros. Iniesta no sonrió del todo, pero sus ojos se iluminaron. Caminó hasta la mesa baja del salón, tomó un bolígrafo y un papel cualquiera, y lo apoyó con cuidado. Escribió despacio, como si cada letra tuviera un peso. Luz y fútbol. Vinny leyó en voz alta. Luz y fútbol, repitió, como saboreando la combinación. ¿Por qué luz?
Porque la luz no discute con la oscuridad, la desplaza, respondió Iniesta. Y porque lo que pasó hoy fue eso, alguien intentó bajarte la luz. No lo permitas. Acompañemos a que otros no se la dejen bajar. El brasileño se quedó mirando el papel. No era un plan, ni un presupuesto, ni una presentación. Era una idea que de pronto se había posado en la casa, como un pájaro que encuentra el alféizar abierto. La posibilidad de hacer, no solo de resistir. ¿Dónde? Preguntó al fin. Donde duela, contestó Iniesta. En barrios donde los niños no tienen un sitio para jugar sin que los echen. Lugares donde hoy miran con recelo y mañana quieran traer a sus hijos. Madrid, Alcorcón, Getafe, Vallecas. Da igual si es lujoso o humilde. Lo importante es que sea de todos. Vini asintió, 1, 2 veces. Casi sin darse cuenta, los hombros se le habían aflojado. ¿Y cómo empezamos? Mañana, dijo Iniesta. Mañana, después del entrenamiento, ven conmigo a un colegio donde me invitaron. No prometas nada. Solo escucha. Si te nace, habla. Y si te duele, dilo. A ver qué pasa. Se hizo tarde sin que ellos se dieran cuenta. Iniesta se despidió en el descansillo, con un apretón de mano que fue más abrazo que gesto. Vini cerró la puerta y volvió al sofá, encendió la lámpara, miró el papel sobre la mesa, luz y fútbol. Su móvil vibró otra vez. Lo cogió. Entre la marea de mensajes, uno de un chaval de 13 años. Gracias por hoy. Me pasó algo parecido en una tienda. No dije nada. Ahora quiero decir. Eres grande. Vini sintió que el pecho volvía a su sitio. No sabía si estaba listo para ser faro, pero esa noche, al menos, dejó la ventana entreabierta. A la mañana siguiente, el vestuario olía a césped húmedo y alimento. El murmullo de los compañeros llenaba el espacio como un río. Algunos se acercaron a palmearle la espalda, otros a bromear, 2 o 3 a preguntarle si estaba bien. El entrenador le guiñó un ojo, cabeza fría. Vini respondió con esa sonrisa mínima que le salía cuando quería agradecer sin palabras. Salió al campo, la hierba helada bajo las zapatillas, el aliento dibujándose en el aire. Corrió las primeras series con un sentido del tiempo distinto, ni la prisa de antes ni la pesadez de anoche. Un pulso medio, constante, como quien afina un instrumento. Al terminar, se duchó rápido, se puso una sudadera limpia y salió por la puerta trasera. Iniesta lo esperaba en un coche discreto, gorra y gafas de sol, como si el anonimato todavía fuera posible para alguien como él. Condujeron sin hablar demasiado hacia un colegio público al sur de la ciudad, un edificio de ladrillo con un patio grande y portería sin redes. A la entrada, una directora de ojos vivos les dio la bienvenida con una mezcla de emoción y pudor. Les contó, andando por el pasillo, que muchos alumnos eran hijos de inmigrantes, que había peleas a veces por chorradas que no eran chorradas, que el fútbol era la excusa para juntarles, pero que faltaban manos, ideas, paciencia. Entraron en el gimnasio. Un grupo de chicos y chicas les esperaba sentados en semicírculo. Un murmullo nervioso corrió cuando los reconocieron. Iniesta saludó como si llegara a la casa de un vecino. Vini levantó la mano de lejos, tímido. Se sentaron frente a ellos. La directora dijo 2 palabras y luego cedió el lugar, con esa sabiduría de quien sabe hacerse a un lado cuando toca. Iniesta empezó contando una anécdota liviana de cuando llegó a la Masia y no encontraba el aula de matemáticas. Los chicos rieron. Luego habló de la paciencia, de la humildad, de la belleza de pasar el balón a tiempo. Y entonces, sin transición brusca, dijo que la pelota era de todos, que nadie merecía menos por venir de donde venía o por tener la piel que tenía. No había solemnidad en su voz. Solo una verdad dichas 40 veces, y que seguía fresca porque cada vez caía sobre oídos nuevos. La pregunta llegó de un chico de jersey rojo, acento de barrio y ojos despiertos. ¿Y cuándo te dicen algo feo de tu color? La sala quedó muda. Vini sintió el zarpazo de la memoria. Lo primero, dijo Iniesta, es saber que lo feo no eres tú. Lo segundo, contarlo. A un profe, a un amigo, a tu madre. Que no se te pudra adentro. Otra mano, ahora de una chica con trenzas. ¿Y si te dicen que no puedes probarte una prenda? Vini se encontró levantando la mano, como si fuera uno más del grupo. Ayer me pasó algo parecido, confesó. No fui valiente por contestar. Fui valiente por quedarme.
por no dejar que me hicieran sentir pequeño. Y vino alguien a ponerse a mi lado. Eso ayuda. Los ojos de algunos chicos se encendieron. El héroe no estaba en la pantalla. Estaba a 3 metros, con una voz que podía quebrarse. Entonces Vinny habló de su barrio, de su madre, de la comida caliente que faltaba a veces, del frío que se cuela por las ventanas, de la primera vez que entró a un estadio y sintió que el ruido lo empujaba hacia adelante. Habló sin un guión, con tropezones, con pausas. Y cada pausa decía más que las frases completas. Contó lo de la tienda, sin entrar en detalles morbosos. Dijo que dolió. Dijo que dolería otra vez. Dijo que por eso estaban ahí. Al final de la charla, Iniesta sacó el papel doblado del bolsillo. Luz y fútbol, leyó en voz alta, mostrándolo como se muestra algo frágil. No explicó demasiado. Propuso jugar. Pero no solo jugar, quedarse un rato más a escuchar a quienes quisieran hablar. Y eso hicieron. Corrieron 20 minutos, se pasaron el balón sin equipos, celebraron cada gol con exageración, se abrazaron torpemente cuando 2 niños que no se hablaban se rieron a la vez. Después, sentados en el suelo, algunos chicos dieron pequeños testimonios. Un padre que se había quedado al fondo dijo que nunca había visto a su hijo tan atento. La directora lloró sin ruido, secándose con la manga. En el coche, de regreso, Vinny apoyó la frente en el cristal. La ciudad desfilaba como un río de ventanas. No se sentía salvado ni iluminado ni a salvo. Se sentía acompañado. Se sentía en marcha. Miró a Iniesta. Creo que quiero seguir, dijo, como si pidiera permiso a su propio cansancio. Sigamos, respondió Andrés, con ese tono que parecía un abrigo. Esa tarde, después del entrenamiento de recuperación, Vinny recibió un audio de su madre. No preguntó por la tienda. Le habló de la ropa tendida en el patio, de un vecino que había encontrado trabajo, de una niña que había marcado 3 goles en un campeonato escolar. Y al final, como quien deja una piedra caliente en el bolsillo de un hijo, dijo: Filo, cuando vos cenaos soubero que dicer, seja bom. A bondade e uma lingua. Vinny cerró los ojos. Repitió en voz baja: la bondad es un idioma. Recordó las risas de los chicos en el colegio. El papel con luz y fútbol. La mano de Iniesta en su hombro en la tienda. El gesto de quedarse, de no romper, de crear en vez de huir. Esa noche no encendió la televisión. Se sentó en el suelo con un cuaderno y empezó a escribir nombres de barrios, de amigos, de entrenadores, de fundaciones que conocía. Hizo círculos, flechas, tachó, volvió a escribir. A ratos le invadía la duda. ¿Quién soy yo para montar algo así? ¿Cuánto dura el entusiasmo? ¿Quién se reirá de esto? Pero cada pregunta traía consigo otra respuesta. Eres alguien con un foco, úsalo. El entusiasmo se alimenta si se comparte. Que se rían, que vengan a jugar. Cuando el sueño le pesó, dejó el boli, bebió agua, miró de reojo el móvil. Entre 100 notificaciones hostiles, encontró un vídeo de la charla en el colegio. Se veía a él, un poco encorvado, contándole a un grupo de chicos que no pasa nada por tener miedo, que el miedo no es una frontera, que a veces es solo una puerta. Leyó un comentario: hoy le conté a mi padre que me llaman cosas en clase. Lloró. Mañana vamos a hablar con la profe. Gracias, V. Cerró los ojos con el corazón desordenado pero vivo. El domingo por la mañana, antes del partido, Iniesta le escribió un mensaje corto: juegues bien o mal, sigues siendo tú. Y eso alcanza. Fue al estadio con una calma extraña, como si el cuerpo supiera colocarse en su sitio. En el túnel, respiró hondo, olió el caucho, escuchó ese murmullo particular que precede a los himnos. Un compañero le preguntó si estaba bien. Estoy, dijo. Y fue suficiente. Jugó con una determinación que no era furia, sino fidelidad a lo que había decidido la noche anterior: avanzar. En una jugada por banda, dejó atrás a un defensa con ese bamboleo de cintura que tanta gente imitaba en los patios de recreo. Levantó la cabeza y dio el pase atrás. Gol. No gritó como un loco. Señaló el césped, se tocó el corazón, miró hacia una esquina donde unos niños levantaban una pancarta casera: aquí juega la luz. No supo si la habían escrito por él. Quizá por ellos mismos. Le pareció justo. Al terminar, no habló con la prensa. Se fue directo a la zona mixta, firmó un par de camisetas a niños, se sacó fotos con 2 ancianos que le dijeron que les gustaba cómo sonreía. En el coche, camino a casa, pensó en el lunes: llamar a la directora,
escribir a una fundación, pedirle a un arquitecto amigo que tanteara un terreno pequeño en el sur de Madrid. Nada grandilocuente. Nada imposible. Un suelo llano, 2 porterías, luz por las noches, una caseta con duchas, un cuarto con libros. Luz y fútbol, murmuró, y la frase ya no era un título, era una brújula. Esa misma tarde, Iniesta lo llamó para contarle que la federación quería escuchar lo de la tienda, que le pedirían una declaración, que habría ruido otra vez. Haz lo que sientas, le dijo. Vini respondió sin dudar, hablaré. Pero no para insultar, para contar lo que vamos a hacer. Sintió que esa elección, hablar de lo que viene, no solo de lo que dolió, le daba un tipo de fuerza nueva. Cuando la noche cayó de nuevo sobre Madrid, la ciudad ya no parecía hostil. Se asomó al balcón, el aire tenía la temperatura justa de las cosas posibles. Pensó en el dependiente de la tienda y no sintió odio, ni ganas de ajustar cuentas. Sintió algo más hondo, una decisión. A veces la dignidad no es un grito, ni un titular, ni un gesto heroico. A veces es la persistencia de una llave que abre la misma puerta todos los días, hasta que un día, sin darse cuenta, esa puerta ya no ofrece resistencia. Encendió la lámpara del salón. Sobre la mesa, el papel con 2 palabras que parecían más grandes que la tinta, luz y fútbol. Debajo, con letra algo torpe, añadió otra, mañana. Y sonrió, leve, como quien por fin reconoce su propia voz. El amanecer en Madrid llegó con un aire frío pero luminoso, de esos que limpian el cielo y dejan la ciudad bañada en una claridad casi dura, como si todo estuviera más expuesto de lo habitual. En un despacho sencillo prestado por la Federación, Iniesta y Vinicius se encontraban sentados frente a una mesa llena de papeles, esquemas y recortes de prensa. La noticia del incidente en la tienda había explotado en todos los medios, y lejos de apagarse con los días, seguía creciendo como una bola de nieve que arrastraba comentarios, debates televisivos y artículos de opinión. Iniesta, con su serenidad acostumbrada, se mantenía al margen de la polémica, pero Vinicius, que aparecía en cada titular, sentía como su nombre ardía entre elogios y ataques. En la mesa había una carpeta con un título escrito a mano por Iniesta, Luz y fútbol. El nombre parecía sencillo, casi infantil, pero en realidad condensaba un ideal: iluminar la vida de niños y niñas a través del balón, crear un espacio donde las diferencias no fueran motivo de exclusión sino de encuentro. Iniesta había sugerido la idea en una de sus largas conversaciones nocturnas con Vinicius, y el brasileño, que al principio dudaba de todo, había encontrado en ese proyecto un motivo para transformar la rabia en acción. Vinicius repasaba con el dedo unas cifras de presupuesto. Esto es enorme, Andrés. No sé si podremos. Iniesta lo interrumpió con voz tranquila. No se trata de hacerlo perfecto desde el principio. Se trata de empezar. Si conseguimos que un grupo de chavales juegue juntos sin miedo, habremos ganado la primera batalla. El brasileño levantó la mirada, y por un instante, el cansancio en sus ojos dejó paso a un brillo de determinación. Vale, empecemos. Los días siguientes fueron una vorágine. Los periodistas perseguían a Vinicius en cada entrenamiento, le preguntaban si había denunciado a la tienda, si pensaba llevar el caso a juicio, si creía que España era un país racista. Él respondía con frases medidas, pero cada palabra suya era diseccionada, amplificada, malinterpretada. Iniesta, en cambio, aceptó conceder una entrevista en un programa de máxima audiencia, donde habló sin estridencias ni discursos grandilocuentes, simplemente relatando lo que había visto y lo que significaba para él. El fútbol me enseñó que todos valemos lo mismo cuando corremos detrás de un balón, dijo, y esa frase se convirtió en un lema repetido en redes sociales, en pancartas improvisadas, en pintadas callejeras. Mientras tanto, el proyecto avanzaba. Consiguieron el apoyo de un pequeño ayuntamiento en las afueras de Madrid, en un barrio con alta población inmigrante, donde un solar abandonado llevaba años esperando ser reutilizado. El terreno estaba cubierto de hierba seca, piedras y basura, pero en la imaginación de Iniesta y Vinicius se transformaba en un campo vibrante lleno de niños corriendo. La burocracia fue dura: permisos, licencias, presupuestos inflados, trabas políticas. Vinicius, impaciente, estallaba a veces contra los funcionarios que parecían poner más obstáculos que soluciones. Iniesta, en cambio, lo calmaba, hablaba con calma, escuchaba, insistía hasta convencer. Una tarde, mientras recorrían el solar vacío con un arquitecto voluntario, Vinicius pateó una lata oxidada y exclamó: ¿de verdad aquí podremos construir algo?
Parece un vertedero. Iniesta sonrió. ¿Sabes? El campo donde yo empecé a jugar en Fuentealbilla no era mejor que esto. Teníamos piedras, tierra dura y porterías torcidas. Y aún así, cada tarde era un paraíso. No importa cómo empieza, importa lo que hacemos con ello. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Vinicius. A partir de ese día, empezó a ver el lugar con otros ojos. La noticia del proyecto se filtró pronto a la prensa. Los titulares hablaban de Iniesta y Vinicius contra el racismo y el campo que une culturas. Muchos aplaudieron la iniciativa, pero no faltaron voces críticas. En tertulias televisivas, algunos opinadores decían que era un gesto simbólico sin valor real, otros insinuaban que era una estrategia de imagen. En redes sociales, los mensajes de apoyo se mezclaban con insultos y burlas. Vinicius, al leerlos, se enfurecía. Iniesta, al ver su rabia, le recordaba que todo cambio verdadero genera resistencia. La inauguración se programó para un sábado de primavera. El sol brillaba con fuerza, y desde temprano el barrio se llenó de movimiento. Los vecinos miraban con curiosidad, algunos con escepticismo, otros con entusiasmo. El campo, recién acondicionado con césped artificial, redes nuevas y gradas pequeñas, parecía un oasis en medio de calles grises. Había banderas, música y decenas de niños con camisetas de diferentes colores, muchos con el nombre de sus ídolos en la espalda. Unos llevaban Iniesta, otros Vinicius, otros Messi o Cristiano. La diversidad se hacía visible en los rostros. Niños rubios, morenos, con acentos distintos, riendo juntos en la misma fila. Vinicius, vestido con un polo blanco sencillo, estaba nervioso. Nunca un partido le había dado tanto miedo como aquella inauguración. Iniesta, a su lado, percibió su inquietud y le dijo en voz baja: «Hoy no jugamos para ganar un título. Jugamos para que estos niños sepan que el balón no entiende de fronteras». El acto comenzó con discursos breves de autoridades locales. Luego, Iniesta y Vinicius subieron al pequeño escenario improvisado. El murmullo de la multitud se apagó. Vinicius tomó el micrófono, respiró hondo y habló con voz firme: «Este campo es para todos. Para que cada niño y niña, sin importar de dónde venga, pueda sentirse libre, respetado y feliz jugando al fútbol». Un aplauso fuerte estalló, pero en ese momento, un grupo reducido de hombres en una esquina levantó pancartas hostiles y comenzó a gritar insultos. «Fuera, inmigrantes! Esto no es vuestro». La tensión se extendió como un relámpago. Algunos padres se pusieron nerviosos, los niños miraban confundidos. Vinicius se quedó helado, recordando tantas veces en estadios cuando los gritos lo habían atravesado como cuchillos. Su primer impulso fue bajar la mirada y callar. Pero entonces sintió una mano firme en su hombro. Era Iniesta. Con calma, le susurró: «No te escondas. Este es el momento». Iniesta dio un paso al frente, tomó el micrófono y miró directamente hacia el grupo que gritaba. No levantó la voz, pero cada palabra sonó clara: «Este campo es de todos. Aquí no hay barreras, aquí solo hay fútbol. Y quien no lo entienda, se está perdiendo lo mejor de la vida». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Algunos del grupo bajaron las pancartas, otros siguieron murmurando, pero la multitud respondió con un aplauso ensordecedor. Los niños, contagiados, corrieron al campo y empezaron a jugar sin esperar permiso. El balón rodó, las risas estallaron, y en cuestión de segundos la tensión se deshizo como humo en el viento. Vinicius miró la escena con los ojos brillantes. Se unió a los niños, pateando el balón entre ellos, riendo como un chaval más. Iniesta también bajó al césped, y durante unos minutos, las cámaras captaron imágenes que darían la vuelta al mundo. Dos generaciones de futbolistas, uno veterano y otro joven, jugando entre decenas de niños de todos los colores y orígenes, en un campo que simbolizaba algo más grande que cualquier victoria deportiva. Cuando el sol empezó a caer, el barrio entero vibraba de energía. La música, las voces, las sonrisas llenaban el aire. Y en medio de esa celebración, Iniesta se acercó a Vinicius y le dijo en voz baja: «¿Ves? No se trata solo de un campo. Se trata de esperanza». Vinicius, con lágrimas contenidas, asintió: «Gracias por no dejarme rendirme, Andrés». La noche se cerró con un cielo estrellado sobre Madrid, y aunque la prensa y las redes sociales pronto harían de aquel día otro campo de batalla de opiniones, para los que estuvieron allí el recuerdo sería imborrable.
El eco de los gritos hostiles quedó ahogado por el sonido de un balón rodando y las carcajadas de los niños. Ese fue el verdadero inicio del Lucy Fútbol. Las imágenes del partido inaugural en aquel pequeño barrio de Madrid viajaron con una velocidad inesperada. En cuestión de horas estaban en todos los telediarios, en los muros de las redes sociales y en las pantallas de miles de móviles. Los vídeos mostraban a Iniesta abrazando a Vinicius frente a un grupo hostil, los niños corriendo a ocupar el campo, las risas que habían disuelto el veneno de los insultos. Lo que en un principio parecía un gesto simbólico de dos futbolistas, se transformó en un acontecimiento social de gran alcance. En Brasil, las cadenas deportivas abrían sus programas con titulares como Vinicius no se rinde, junto a Iniesta, planta cara al racismo. En Japón, los seguidores de Iniesta compartían mensajes de orgullo, recordando su humildad y su compromiso con valores universales. En Estados Unidos, programas de entrevistas lo usaban como ejemplo en debates sobre igualdad. Incluso en África, periódicos deportivos resaltaban la unión entre el brasileño y el español como un símbolo de fraternidad global. Pero en España la repercusión era aún más intensa. Cada tertulia política, cada programa de deportes, cada columna de opinión tenía algo que decir. Algunos lo celebraban como un despertar necesario, otros se esforzaban en minimizarlo, tachándolo de espectáculo mediático. La polarización era evidente. Aún así, lo que nadie pudo negar fue la imagen de cientos de niños jugando juntos, mezclando colores de piel, acentos y sonrisas. Esa imagen se convirtió en un símbolo imposible de borrar. Vinicius, al ver las noticias, sentía una mezcla de orgullo y vértigo. No había querido ser un héroe, solo un chico que quería jugar al fútbol y vivir en paz. Pero ahora su voz había adquirido un peso inesperado. Los periodistas lo perseguían en cada entrenamiento. Las cámaras lo esperaban a la salida de su casa. ¿Qué siente al ser la cara de la lucha contra el racismo?, le preguntaban una y otra vez. Al principio tartamudeaba, se sentía abrumado. Entonces Iniesta le dijo algo en una conversación nocturna: no eres la cara, Vini. Somos un equipo. Tú no estás solo. Esa frase lo sostuvo. La Federación Española, presionada por la magnitud del asunto, organizó un foro especial en Barcelona bajo el título Fútbol y Dignidad, más allá del campo. Invitó a jugadores, entrenadores, periodistas y activistas. Y en el cartel principal, dos nombres destacaban: Andrés Iniesta y Vinicius Jr. La noticia llenó titulares durante semanas. La mañana del evento, el auditorio de Barcelona rebosaba expectación. Afuera, una multitud de jóvenes sostenía pancartas con frases como "el racismo no tiene lugar en el fútbol y somos uno solo". Dentro, el murmullo era constante, periodistas ajustaban cámaras, políticos ocupaban las primeras filas, y en el ambiente flotaba la sensación de estar presenciando algo histórico. Vinicius, vestido con un traje oscuro sencillo, respiraba hondo detrás del escenario. Sus manos sudaban. No estoy hecho para hablar frente a tanta gente, confesó en voz baja. Iniesta, a su lado, le puso una mano en el hombro. Cuando juegas en el Bernabéu frente a 80.000 personas, ¿piensas que no puedes? Esto es lo mismo, pero en lugar de un balón, tienes palabras. ¿Y si me equivoco? Entonces serás humano. Y eso es lo que necesitamos, humanidad. Cuando subieron al escenario, la sala entera se puso en pie en un aplauso largo y cálido. Vinicius tragó saliva, tomó el micrófono y, con voz temblorosa al principio, empezó a hablar. Nunca pensé que estaría aquí, hablando de algo tan duro para mí. He sentido insultos, miradas, desprecios, no solo en estadios sino en la vida diaria. Muchas veces pensé en rendirme, en callar, en huir. Pero alguien me recordó que si callamos, ellos ganan. Hoy entiendo que el fútbol no es solo goles o trofeos, es también un espacio donde todos debemos sentirnos parte. Por eso estamos aquí. El silencio posterior fue tan denso que se podían escuchar respiraciones contenidas. Luego llegó un aplauso atronador. Vinicius miró a Iniesta, que lo observaba con una sonrisa leve, casi paternal. Cuando le tocó el turno a Iniesta, habló con la serenidad de siempre. He tenido la suerte de vivir los mejores momentos de mi vida gracias al fútbol. He levantado copas, he celebrado victorias, he llorado derrotas. Pero ninguna medalla vale más que ver a un niño sentirse libre en un campo, sin miedo a insultos ni barreras. Este no es un problema de Vinicius, ni mío, ni de un grupo. Es de todos.
El racismo no desaparece solo con campañas, desaparece cuando cada persona decide no tolerarlo, ni en una grada, ni en una tienda, ni en ninguna parte. El balón es redondo para que nadie quede fuera. El auditorio entero volvió a levantarse. La ovación fue aún más larga, acompañada de lágrimas en algunos rostros. Vinicius sintió un nudo en la garganta. No estaba solo, nunca lo había estado. Después del foro, ambos salieron a la explanada donde cientos de jóvenes esperaban. Algunos pedían autógrafos, otros simplemente querían estrecharles la mano. Entre ellos, una niña de unos 10 años, con piel oscura y ojos brillantes, se acercó tímidamente a Vinicius y le dijo: «Gracias por defendernos. Ahora me siento más valiente para jugar». Vinicius se agachó, la miró a los ojos y le respondió: «Tú ya eres valiente, solo tienes que recordarlo cada día». Iniesta observaba la escena con emoción contenida. Recordaba su infancia en Fuentealbilla, cuando él mismo necesitaba que alguien le dijera que, a pesar de ser pequeño y frágil, podía soñar. La rueda de la vida giraba y ahora él era esa voz para otro, y Vinicius, a su vez, lo era para toda una generación. Esa noche, lejos de cámaras y discursos, ambos se encontraron en un pequeño campo de barrio en Barcelona. Era tarde, casi medianoche, y solo la luz tenue de unos focos iluminaba el césped gastado. Un grupo de niños jugaba descalzo, riendo, sin preocuparse por el frío. Iniesta y Vinicius se sentaron en el borde del campo, en silencio, observando. «¿Ves eso?», dijo Iniesta, señalando a los chavales que corrían detrás del balón. «Ese es el verdadero triunfo. No los aplausos, no las portadas, no los foros. Esto». Vinicius sonrió, con lágrimas brillando en los ojos. «Tenías razón. No podemos callar. Si callamos, ellos ganan. Pero si seguimos, aunque sea difícil, podemos cambiar algo». Iniesta asintió lentamente. «Y no lo hacemos solos. Lo hacemos juntos». El balón rodó hasta sus pies, escapando de la carrera de los niños. Vinicius lo recogió, se levantó y, con un toque ligero, lo devolvió al juego. El eco de las risas infantiles llenó la noche. En ese instante, mientras el balón seguía su danza bajo las estrellas, ambos comprendieron que el camino apenas empezaba, pero que lo importante ya estaba hecho. Habían transformado la rabia en esperanza, y la soledad en compañía. Y esa chispa, nacida de un incidente en una tienda cualquiera de Madrid, iluminaba ahora el futuro de muchos. Porque el fútbol, en su esencia más pura, nunca había sido solo un juego. Era un lenguaje capaz de derribar muros invisibles, de coser heridas profundas, de recordarle al mundo que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a jugar. Y allí, bajo el cielo nocturno de Barcelona, Iniesta murmuró casi para sí mismo: «Este es el verdadero triunfo de nuestra vida». Vinicius lo escuchó y sonrió. Y en sus ojos ya no había cansancio, sino una certeza tranquila. La lucha continuaba, pero ya no estaba solo.